Señores y señoras, representantes de nuestras cooperativas y mutualistas socias, colaboradores, funcionarios, entidades amigas, sean bienvenidos a este webinar en el cual queremos hacer una mirada amplificada a la gestión de riesgos, por lo cual vamos a revisar diferentes puntos, diferentes temas que sin duda van a contribuir a la gestión de su institución. Para iniciar, vamos a recibir a nuestro gerente general, doctor Marín Bautista. Muy buenos días a todas y a todos, funcionarios, representantes de nuestras cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas socias. La Caja Central Financop siempre está presta a brindar información como un valor agregado, máxime que nos encontramos en un momento bastante complejo en nuestra economía, en el mercado financiero, etcétera, y la gestión de riesgo se hace fundamental. Y en ese sentido hemos querido dar una visión amplificada, no solamente los riesgos tradicionales, sino también los riesgos desde una perspectiva, una visión de mercado, y los riesgos en los procesos de digitalización que constituyen hoy día una herramienta muy importante para acercar a nuestros socios a los servicios de las instituciones. Y entonces este tema de la digitalización, de eventuales eventos de riesgos también como fraudes, etcétera, es importante conocerlo, es importante mirar mecanismos de mitigación, ¿no es cierto? Ojalá evitarlos. Para todos ellos hay herramientas y en ese sentido tenemos dos expertos que van a tratar sobre el tema y yo les pido que sean muy interactivos, que no se queden con ninguna duda, que aprovechen el momento y puedan hacer todas las preguntas que consideren pertinentes para que beneficie su visión, su actuar, sus experiencias también dentro de sus instituciones cooperativas y mutualistas. Que tengan buen día y éxitos en la reunión. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y precisamente, bueno, nos están comentando que el audio está un poco bajo. Queremos, por favor, revisar. No sé si nos comentan ya el público. Estamos revisándolo, entonces no sé, en el equipo técnico nos dicen que está bien. Si pueden revisar también sus equipos sería espectacular. De todas formas, vamos a continuar y vamos a irlo también corrigiendo de acuerdo a lo que ustedes nos van comentando en el chat. Precisamente lo que comentaba el doctor, la tecnología ha hecho que también la forma en la cual ciertas personas la utilizan o la mala utilizan, también ha cambiado y ha hecho que la tecnología sea mal usada. Sin embargo, estos avances tecnológicos también nos han apoyado para tener diferentes directrices, diferentes formas de poder tomar precauciones para que nuestras acciones, todo lo que hace la institución pueda generarse de la mejor manera con estrategias que puedan brindar mayor seguridad a todo lo que hacemos. Para ello, precisamente, vamos a recibir al ingeniero Juan Carlos Ruiz, él es de Equifax, y nos va a hablar sobre fraude digital versus inteligencia artificial y cómo podemos cumplir con la resolución 009. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Angie, muchas gracias a todo el equipo Financop. Y qué bueno contar con esta gran audiencia el día de hoy para poder hablar de temas importantes como lo vemos al momento, que son los temas de fraude que cada vez se nos van presentando un poco más en el día a día, ¿no? Sí, vamos a estar nada más, conversando de varios temas. Juan ¿Sí? Carlos, nada más para Cuéntame. iniciar, recordarles a las personas, a todos los participantes, primero agradecer esta participación y recordarles que pueden ustedes remitir sus inquietudes a la charla de Juan Carlos a través del chat interno.
Nosotros vamos a permanecer con los micrófonos apagados, con la cámara de video apagada de igual manera para evitar interrupciones. Por favor, todas sus preguntas serán canalizadas a través de nuestro jefe de innovación y desarrollo, Miguel Andívar. Él estará también con ustedes el día de hoy coparticipando con Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Angie. Y bueno, vamos entrando en tema, ¿no? Como se mencionaba, hay mucha relevancia en la actualidad del tema del fraude. Vamos a ver algunos números al respecto. Hay que ir pensando que obviamente los defraudadores tienen tecnología de vanguardia, ¿sí? Para efectuar ataques. Y debemos también hacer una revisión y un sinceramiento de cómo nosotros estamos frente a esas posibilidades de ataque, ¿no? ¿Qué podemos usar? Y obviamente cómo podemos también atender normativas que se presentan en el transcurso del día a día, como la resolución 009, con el objetivo de ir dando mayor seguridad a los socios, digamos, dentro de sus transacciones digitales. Y lo que buscamos todos a la larga es que los socios tengan confianza de cada institución, ¿no? Entonces, bueno, voy arrancando. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Sí? Eh, Vamos a ver un poco qué está pasando en canales digitales, ¿sí? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo la resolución 009 se ajusta al tema de lo que está pasando en el contexto digital? Luego ya vamos a entrar un poquito en detalle en cómo enfrentar, obviamente, la parte del fraude con data e inteligencia artificial y algunas recomendaciones, ¿sí? Tenemos una agenda un poco larga, voy a tratar de ir avanzando a la velocidad que nos exige, obviamente, este tipo de espacios. Pero como decía Angie, si tienen preguntas, por favor, coloquémosla en el chat para irlas revisando y pivoteando con Miguel, que nos está también ayudando con este tema, ¿no? Entonces, arrancamos. ¿Qué está pasando en los canales digitales hoy por hoy? Tema relevante, sí, ustedes esto lo pueden ver. Estas son cifras de un estudio publicado a nivel de Ecuador por parte de Data Bancaria. Sí, hay que ir construyendo el data consolidado, yo creo, de instituciones financieras, pero finalmente esta es una foto, es una referencia que nos da una imagen de cómo está el canal digital, el uso del canal digital. Línea amarilla, sí, sobre todo, espero que lo estén viendo acá. El canal digital, línea amarilla creciente en cuanto a transacciones anuales en los últimos años. Obviamente esto lo disparó la pandemia, ya todos lo sabemos, no es algo que se desconozca, pero el punto es que miren la diferencia que ya saca el canal digital frente a canales físicos o remotos, ¿sí? Hablando de remoto, una corresponsal no bancario, por ejemplo, o una ATM, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de transacciones, y me voy aquí a la izquierda, hoy por hoy en el país, si hablamos de Ecuador, se hacen de cada dos transacciones, una se realiza por canales digitales. Entonces, ¿qué nos vemos dentro de esto si vemos de entre líneas? Si bien antes las agencias físicas eran muy importantes y obviamente necesitábamos cubrir, si población abriendo agencias físicas, el hecho de abrir agencia física nos traía también algunos retos de seguridad y debíamos pensar en esos retos y cómo cubrirlos. Hoy por hoy, la mayor agencia que tiene las instituciones financieras es el canal digital. Y como tal, si lo comparamos con una agencia, pues también hay que comenzar a pensar en cuáles son las seguridades que demanda esa agencia digital, ¿no? Entonces, tema relevante, el crecimiento y uso del canal digital. Ya el 50% de transacciones hoy por hoy se hacen a través de canal digital en el país, ¿sí? Ahora, como decía, así como se abren nuevas agencias, se abren nuevos espacios de atención, también se abren espacios de vulnerabilidad, ¿sí? Del tema de fraude. Este es un estudio que nosotros hemos levantado desde Equifax con nuestro especialista en soluciones de antifraudes. Y esto es un estudio a nivel mundial. Lamentablemente no hay muchas cifras a nivel de Latinoamérica o sobre todo de Ecuador, pero creo que eso se va a ir transparentando con el tiempo. Pero en foco, ¿qué vemos? Todos los tipos de fraude que van apareciendo han tenido un crecimiento interanual, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, un fraude que se llama apropiación de cuenta o account takeover en inglés, básicamente creció el 79% interanualmente. Si lo vemos, por ejemplo, por acá, el tema de apertura de cuentas en digital creció un 13% de manera interanual, ¿sí?
Ustedes ven aquí algunas cifras. Si ven, por ejemplo, el tema de phishing, ¿sí? El phishing sigue siendo el rey para iniciar los ataques dentro de la región. De hecho, Ecuador está dentro de los países que mayor cantidad de ataques de phishing tiene en el esquema de un periodo anual. Eh, y esto creció un 50% de forma interanual. Entonces, varias cifras, sí, varias tipologías de fraude, luego podemos ir entrando un poquito en detalle, pero el tema es que así como nosotros nos reunimos para obviamente entender qué podemos hacer mejor y cómo podemos proteger al canal digital, digamos, de la entidad, pues los defraudadores también se están reuniendo, les prometo, es algo que ellos también lo hacen, que también comparten buenas prácticas entre ellos y comienzan a ver cómo diversificar más esto porque al momento que ya se tienen soluciones y se comienza a frenar los ataques, ellos tienen que hacer su trabajo y tienen que innovar y tienen que buscar otra forma de aplicar nuevos fraudes. Entonces, esto vemos que es algo que va en crecimiento, que no se va a detener, que obviamente va a ir apareciendo con más recurrencia y que debemos estar preparados para afrontarlo. ¿Sí? Eh, son las puertas de entrada para un fraude, para un desvío de fondos, para crear una cuenta mula, entonces, todo eso debemos comenzar a pensarlo. Recuerden, hoy por hoy, el canal digital es el más demandado por los usuarios. Y en alguna vez, en alguna conversación, también me lo decían y vale la pena decir, bueno, si hay tanto fraude en canal digital, prefiero no abrir el canal digital. No creo que sea la opción. Sinceramente, mi criterio es que el canal digital debe expandirse. Piensen que hoy por hoy ya hay entidades financieras totalmente digitales que de hecho ni siquiera tienen atención en agencia y que son muy rentables y que son muy exitosas a nivel de Latinoamérica. Entonces, más bien pensemos en cómo ir protegiendo a ese canal digital y hacerlo rentable y obviamente que dé confianza a los socios. Como tercer punto de lo que vamos viendo en cuanto a demanda de los usuarios, pues hay un tema de pagos sin fricción. Ustedes ven aquí todas las generaciones, desde los 18 años hasta los 75 años, ¿qué piden? Sí, y esto es una encuesta internacional que también nosotros tuvimos acceso, pues lo que piden es pagos sin fricción. ¿Y a qué se refieren? Quieren hacer un pago, una transferencia, mover su dinero de forma fácil, sin mayores complicaciones, en un one click, básicamente, como se llama. Entonces, es lo que pide la gente. No digo que sea lo ideal, obviamente hay que irlo revisando y ajustando las políticas que nosotros podamos tener, pero la gente pide eso. Y hay que pensar que hay opciones digitales en el mercado que lo dan. Entonces, ¿qué tan competitivos también queremos ser con esas opciones, ¿no? Importante. Y para poder ser competitivos, tenemos que buscar también proteger que la transacción sea segura. Entonces, en ese momento es donde entran todos los temas de inteligencia artificial y datos. ¿Ok? Miren, acá yo les quiero compartir una historia de algo que ha sucedido en la vida real. Si es un video, sí que me parece bastante bueno que lo puedan ver. Les voy a mostrar, ¿sí? Espero que lo escuchen bien. Por favor, me avisen cualquier novedad. Ana, Sí, nosotros realizamos un pago con tarjeta o cheque entre ayer y hoy. no, que yo sepa, no. Enviaron un mensaje al celular. Hola, Muy buenos días, buen día. señor González. Sí, soy yo. Le enviamos un mensaje de texto recientemente porque estamos notando movimientos extraños en su cuenta. En mi cuenta. Sí, señor. Y le debo realizar unas preguntas de seguridad, como protocolo de seguridad del banco y de usted. ¿Está bien? Primera pregunta. ¿Usted no reconoce estos movimientos en su cuenta? No, en absoluto. No reconoce. Bueno, señor, entonces tenemos que proceder a la cancelación del movimiento y posteriormente verificar el problema en su cuenta, ya que podría ser una clonación o el mal uso de sus datos. Para evitar estos problemas, le vamos a enviar un link del sitio web del banco. Usted tendrá que ingresar allí todos sus datos, nombre y apellido, número de documento, número de tarjeta de crédito o débito, el número de su PIN, contraseña y códigos de seguridad. Bueno, hasta luego. ¿Está todo bien? Sí, aparentemente hubo un problema con la cuenta, pero los del banco ya solucionaron. ¿Y estás seguro que son los del banco?
Muy buenos días. Buen día. Señor González, ¿Soy yo? le enviamos un mensaje recientemente porque estamos notando movimientos extraños en su cuenta. ¿En mi cuenta? Sí, señor. Le voy a realizar unas preguntas de seguridad como protocolo de seguridad del banco. Perfecto, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. Miren, esto fue una realidad que pasó en uno de los países de aquí de Latinoamérica, ¿sí? Fruto de la pandemia, ¿sí? El hecho de que habíamos grupos delictivos que hacían llamada o hacían phishing y clonaban los sitios web de las entidades financieras. Y de esa forma, pues, lograban que las personas ingresen sus datos, los captaban y en línea realizaban la transacción, porque uno necesita muchas veces un OTP para realizar una transacción. Entonces, en línea le iban pidiendo los datos, ellos iban digitando la información y en línea le pedían el OTP también a la persona para hacer la transacción. Ustedes me dirán, en este momento es muy, muy difícil caer en este tipo de ataques. Créanme que no, ¿sí? Y tal vez los que estamos aquí conocemos del tema financiero, conocemos del tema de fraude, conocemos de cómo protegernos, pero recuerden que hay un usuario afuera, un usuario de nuestros canales que no necesariamente conoce de cómo protegerse. Y ese es el gran problema. Muchas veces nos hemos enfocado, y creo que ahí es donde comienza a cambiar el tema de resolución 009, nos hemos enfocado en educar al usuario, en decirle cómo se debe proteger. Pero finalmente el usuario tiene, digamos, o es el eslabón más débil dentro de la cadena de protección. Ellos pueden caer en este tipo de engaños. Y ahí es donde entra la resolución 009 con el objetivo de que como institución demos seguridad y demos confianza. Esto pasó en Paraguay, de hecho ha venido ya mejorándose todo el tema del ecosistema de Paraguay. Les voy a ir contando un poco cómo lo han hecho y cómo la inteligencia artificial los está ayudando en eso, ¿no? Sigamos. Otro tema importante, ¿qué está pasando en canales digitales? Esta es una noticia publicada las últimas 2 semanas, si no me equivoco, Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Justamente habla de que la inteligencia artificial está haciendo que el fraude financiero sea más fácil y sofisticado. Es decir, que los defraudadores, quienes usan todo el tema de inteligencia artificial, tienen más herramientas para poder hacer los fraudes y está siendo más complejo poderlos detectar. Como decía el título, ¿la inteligencia artificial solo se usa para proteger? No, la verdad es que no. La inteligencia artificial se está usando como más y con mayor velocidad en ataques, ¿sí? ¿Qué preocupa? Pues las posibilidades que da la inteligencia artificial para hacer suplantación de identidad, voz y video, hacer ataques de phishing masivos, hacer ataques de bots masivos. Y obviamente, ¿qué se debe impulsar para poder proteger cuando hablamos de inteligencia artificial? Recordemos, no sé si todos conocen el concepto de inteligencia artificial, pero finalmente la inteligencia artificial es un algoritmo de computadora que se va mejorando, que se va perfeccionando, que va autoaprendiendo, pero que lo hace a través de datos, ¿sí? Que lo hace a través de interacciones, que lo hace a través de revisar justamente información. Y ahí es un punto importantísimo en donde hemos visto las mejores prácticas o los mejores resultados, es en el hecho de tener data colaborativa. ¿A qué me refiero? A que las instituciones compartan data para que la inteligencia artificial pueda aprender de todas las interacciones del ecosistema y desde ahí poder dar una mejor protección. Ese es el concepto de data colaborativa. Vamos a ir por ir profundizando un poquito más en esto, ¿no? Y como digo, con la data, la inteligencia artificial puede mejorarse, puede tener buena respuesta, puede detener ataques en un esquema de tiempo real, pero sin datos, la inteligencia artificial no es más que un algoritmo, ¿sí? Entonces, importantísimo, ¿cuántos datos podemos tener y cuántos datos también estamos dispuestos a compartir? Recuerden, los defraudadores no atacan a una sola institución. Los defraudadores atacan a muchas instituciones al mismo tiempo. Y ellos seguramente, estoy más que seguro, tienen data colaborativa para poder mejorar sus algoritmos. ¿Sí? Otro punto, acá en tema monetario, tema relevante, y un poquito para dar una figura nada más del impacto. Miren, esto es un reportaje publicado por NASCAR, sí, el último año reciente, y que nos dice
que cómo están las pérdidas en cuanto a estafas financieras. Básicamente las pérdidas de estafas financieras de hoy por hoy se centran en fraude de pagos. ¿Y a qué nos referimos con fraude de pagos? El desvío de fondos o la apropiación de cuentas. ¿Sí? Si ustedes ven, la figura es muy grande comparado con el segundo, o en el caso de Latinoamérica, comparado con el tema de fraude de cheques, pues el fraude en pagos es 4 veces más grande, ¿sí? A nivel mundial el fraude de pagos viene a ser 10, 15 veces más grande, entonces 20 veces, perdón, más grande por ahí aproximadamente. Entonces es un punto importante. ¿Dónde se está viendo mayores estafas en todos los temas de canales digitales en fraude de pagos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que usan normalmente los defraudadores? Transferencias inmediatas. Todo el esquema de transferir dinero de forma inmediata, porque a la larga yo disparo la transferencia se va a otra cuenta y de esa cuenta saco el dinero lo más rápido posible y ya lo tengo disponible. ¿Sí? Entonces, es un punto importante. ¿Y qué es lo que se ve frente a este tema de tipo de ataques? Que el 75% de entidades que fueron encuestadas reportan que hubo una mayor inversión en temas de prevención comparado el 2023 con el 2022. La tecnología, ¿sí? ¿Y qué invierten los grupos defraudadores? Crece. También, créanme, ellos van ganando dinero y también van reinvirtiendo. Es como una empresa. La verdad es una empresa el tema de este tipo de mafias. Si ellos invierten más para mejorar sus capacidades, para incrementar sus temas de servidores, pues nosotros estamos en la obligación de tener las mismas herramientas y de poder también generar una inversión para poder protegerse. ¿Ok? Entonces, tema relevante, ¿cómo va impactando el número? Ahora miren, esto solo les quería mostrarle y como un ejemplo lúdico. La inteligencia artificial se usa para prevención de fraude, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, usé inteligencia artificial en esta lámina para pedirle a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que me dé un algoritmo para poder hacer un ataque de phishing, ¿sí? Ustedes lo ven aquí. No se demoró ni 2 segundos, obviamente me dio una nota ética, ¿sí? Pero me entregó el algoritmo. Entonces, uno es tan fácil de poder ingresar a estas plataformas, hacer una pregunta, ¿sí? Y le entrega un algoritmo para ya poderlo implementar y comenzar a hacer un ataque. Ahora, la parte positiva es que en contrario, también pregunté si me podía dar algoritmos para defenderme, ¿sí? Entonces, como ven acá, yo pregunté también si me podía entregar algoritmos y bueno, la parte positiva fue que me dio en cambio 3 algoritmos, ya no solo uno, como era para el ataque. Esto lo puedo hacer en 2 minutos, ¿sí? Preguntando a inteligencia artificial, digamos, al chat GPT de Google, que es Gemini, eh, los defraudadores pueden hacer esto y seguramente hacerlo mucho más profundo y con mayor profesionalización. Yo estoy seguro igual que ellos tienen temas de inteligencia artificial tipo ChatGPT para consultar, sin la dark web, para poder consultar nuevas técnicas y poder hacer este tipo de ataques. Entonces recordemos, la inteligencia artificial ellos ya la están usando y está tan disponible como lo que vemos en esta lámina. Entonces ahora, ¿cómo nosotros vamos a usarla para en cambio proteger a nuestras instituciones y a nuestros socios? Creo que es la pregunta central de todo esto. Y tipologías de fraude con inteligencia artificial, para ir cerrando un poco esta parte y entrar a ver algunos números adicionales, ¿no? ¿Qué preocupa? ¿Sí? ¿Y qué preocupa a nivel mundial sobre la inteligencia artificial? El tema de poder hacer deepfakes, es decir, hacer un tema de suplantación de identidad a través de rostros falsos. El tema de poder generar una identidad sintética, ¿a qué se refiere? Que con inteligencia artificial podemos aprovechar el tema de capacidad de computación y generar perfiles falsos, mezclando información virtual con información real. Es justamente una identidad sintética, es decir, es más difícil para los algoritmos identificar si es una identidad totalmente virtual, porque sí tiene datos reales y eso ayuda a los defraudadores a poder generar un mejor ataque. Esto, por ejemplo, podría afectar en tema de creación de cuentas, en onboarding digital, ¿sí? Cuentas mula, por ejemplo, para también recolectar dinero fraudulento. Phishing y ataques de ingeniería social avanzados, creo que es el rey. La inteligencia artificial lo que va a hacer es ir aprendiendo de cuáles son los mails o los textos que tienen mejor respuesta frente a los ataques de phishing, perfeccionarlos y disparar masivamente, y disparar a múltiples compañías y obviamente identificar cuál cae y desde ahí
pues apropiarse de la cuenta o inyectar un ransomware dentro de la organización y poder avanzar. Diría que la generación de contenido fraudulento es otro de los importantes, ya que la inteligencia artificial por sí sola puede ir publicando notas en distintas redes sociales y puede ir viendo cuál es la interacción de los usuarios de esas redes sociales. Y obviamente eso comienza a generar un impulso de luego engancharle, como vimos en el video, a una página web fraudulenta. Entonces, ese es un punto también importante que preocupa y que se debe comenzar a controlar, ya no por herramientas de la institución, sino más bien esto puede ser inclusive parte de una regulación a nivel mundial. ¿Y qué termina generando esto? Pues ataques financieros, ¿sí? Pérdida de dinero. Entonces, fraude en transacciones financieras, porque también se pueden hacer una apropiación de cuenta a través de estos, sobre todo yo creo de phishing y ataques de ingeniería, y obviamente desvío de fondos, que ya lo hemos venido haciendo. La diferencia está en que ya no lo harán como en el video, digamos manualmente, los defraudadores, sino que podrán programar rutinas para hacerlo desde computadores o inclusive desde celulares, ¿sí? Que se virtualizan hoy por hoy y que pueden simular el hecho de cómo se está digitando. Entonces, el fraude de transacción financiera es a la larga lo que alimenta este tipo de empresas, de los defraudadores, y es lo que en cambio nosotros debemos pensar en detener. Y ataques a sistemas financieros, pero ya ataques más de ciberseguridad, como colocar o secuestrar los servidores de las entidades financieras y pedir un dinero para rescatar y para liberar ese tipo de servidores. Entonces, tema relevante que también se comienza a ver. Ahora, quiero contarles qué pasa en Latinoamérica, ¿sí? Eh, Lamentablemente, tengo que decirlo, no esperaba, pero yo encontré este estudio en esta semana, publicado en LinkedIn a través de una página web que igual ustedes pueden ver acá la fuente, y esperaba que Ecuador esté mejor puntuado, porque yo había visto algunos esfuerzos que se vienen haciendo en el país. Pero en 70 países que califica este estudio, lamentablemente Ecuador tiene el número 66 de calificación de ciberseguridad. Este es el indicador final. Entonces, estamos en el peor grupo si queremos verlo. Comparado con otros países de Latinoamérica, ustedes pueden ver un Panamá, que está en puesto 63, Venezuela, Honduras y Bolivia siendo los peores países ranqueados. ¿Qué dice este estudio? Buscó fuentes de información a través de inteligencia artificial justamente para identificar cuáles eran las políticas, las leyes, los estándares, si hay o no información compartida, etcétera, en el país, en cada uno de los países que estuvo dentro del estudio. Y en base a todo eso, pues usó justamente inteligencia artificial para ver la madurez del país dentro del tema de inteligencia artificial para poder protegerse de eventos de fraude. Lamentablemente estamos en el puesto 66. Sí me generó un shock, pero a la larga uno tiene que saber en dónde está para desde ahí saber cuánto puede mejorar. Creo que es importante que vayamos mejorando frente a este escenario, ¿no? Me preguntarán cómo está en el resto de países. Pues el mejor rankeado es un Brasil y está en el nivel 42, ¿sí? Tampoco es uno de los mejores niveles. Normalmente los europeos, los anglosajones son los que mejor protección están teniendo. Entonces, de ahí les dejo ese estudio. Importante, saber cómo estamos y desde ahí partir para mejorar. Ahora miren, les cuento algo tipo una película para que vean en cambio cómo está el tema de fraude. Les pido que lo vayan leyendo. ¿Sí? 5 minutos de búsqueda usando Gemini para que me dé noticias relevantes en cuanto al tema de fraude digital. Como ustedes ven, tenemos fraude de toda la región, desde España hasta Argentina, ¿sí? Y fraudes millonarios en algunos casos, en otros casos, fraudes que no fueron tan relevantes, pero que afectaron al tema reputacional y que obviamente también generaron pérdidas de confianza, que es, yo creo, lo que más duele dentro de las entidades. Entonces, miren ahora. ¿Qué pasaría? Y planteémonos este escenario. ¿Sí? Si existe un evento de fraude digital en las cooperativas y este evento llega a la prensa, digamos, en una de sus cooperativas, en una de las cooperativas insigne
del segmento. Obviamente, el llegar a la prensa hace que también se masifique por redes sociales. Y el segundo punto inmediato es que esto genera un impacto reputacional. ¿Sí? Piensen ustedes en que tal vez el impacto del fraude no sea tan grande, porque normalmente se lo puede controlar en tiempo corto a través de sistemas que puedan tener el hecho de cómo protegerlo. La mayor pérdida de este tipo de eventos es que la gente deja de confiar, que los socios dejan de confiar, y puede ser que dejen de confiar en el sistema, ¿sí? No solo en la cooperativa, sino en todo el sistema, y que haya una pérdida o una corrida de depósitos, como se la conocía anteriormente. Entonces, calculen ustedes cuánto representa perder el 1% de sus clientes, ¿sí? En promedio, en los ataques que hemos visto y que se tiene algo de información, porque no todos lo publican, se ha visto que la pérdida es de un 3% de clientes. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que protegernos y hacer cálculos. Y obviamente, muchas veces me dicen, ¿por qué voy a invertir en protección, ¿sí? Si no me ha pasado, si no tengo con qué compararlo? Pues es importante tener este comparativo. ¿Cuánto es la pérdida que se podría llegar a tener si pasa algo? Justamente los sistemas están para prevenir. Y ahí es donde se comienza a poder ver un tema de retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, lo que les decía, entre el 1 y el 3% de los depósitos fue lo que se perdieron. Ahora sí entremos a la resolución de las EPS, ¿sí? Cómo se une con todo este contexto que hemos hablado del tema de la tecnología. Yo creo que la tecnología y lo que viene pasando con inteligencia artificial no es nuevo, más bien la resolución de las EPS aparece como una respuesta a lo que viene pasando, al crecimiento del uso del canal digital, al crecimiento también de los fraudes, a lo que pasa en la región, a la lamentable calificación que tenemos en cuanto a índice de ciberseguridad. Entonces, es algo que ya viene sucediendo en la región. Yo he visto también resoluciones similares, por ejemplo, en Colombia. Veo que algo apareció también en Paraguay por el hecho de los ataques que vimos, por ejemplo, en el video. Y bueno, otros países de la región van teniendo también leyes que ayudan a proteger y que se enfocan, como decía, ya no solo en educar al usuario, está bien, hay que seguirlo haciendo, pero también hoy se enfocan en que las instituciones deben tener soluciones para poder dar confianza a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, creo que 3 o 4 láminas sobre el texto de la CEPS, la resolución la pueden leer ustedes, pero justamente en la resolución nos habla de los canales electrónicos o digitales, ¿sí? Lo que decíamos, el hecho de que está creciendo tanto el uso del canal digital hace que se genere una resolución específica en este tipo de canales. Lo único, y aquí yo no estoy tan de acuerdo, pero finalmente yo no hago tampoco las resoluciones, es que mezclaron también el tema de tarjetas, ¿sí? Es decir, todo lo que son ATMs. Como vemos en los comparativos transaccionales, el canal digital, la web o las apps de celular es lo que está despuntando. El tema de tarjeta de crédito comienza a dejarse de usar. Y yo creo que debía por ahí tener una resolución separada para tarjeta de crédito, pero bueno, finalmente, me parece también que para tarjeta de crédito estamos bastante más preparados. El canal digital yo creo que es algo fundamental a comenzar a prepararse. Segundo punto, aquí habla de las medidas de seguridad tecnológicas y he subrayado lo que me parece relevante. El software, ya hablan ya de un software, no de temas operativos, ¿sí? Que se utilice deberá registrar accesos, nivel de transaccional, límites individuales, ¿sí? Perfiles de usuarios financieros y otra información para valorar. Entonces, están comenzando a hablar de realizar un tema de análisis individual por cada socio. Y esto es, imagínense la cantidad de información que deberían procesar de forma manual para tenerlo. Por eso hablan de software. También hablan de recolectar el comportamiento de usuarios y compararlos con patrones sospechosos, ¿de acuerdo? Aquí entra el concepto de data colaborativa. Si nunca me ha pasado un evento dentro de la cooperativa, ¿cuál es el patrón sospechoso que yo puedo tener? Tal vez me va a tocar inventarme un patrón sospechoso. Entonces, ahí es donde entra justamente el tema de data colaborativa, porque muchas veces un evento de fraude ya pasó a otra institución. Y si tuviéramos data colaborativa, yo ya podría aprender de lo que le pasó a esa institución y obviamente generar perfiles. Registrar IPs y números de telefonía móvil. Aquí el tema de telefonía móvil tampoco lo veo tan relevante porque finalmente cuando uno hace una transacción en canal digital, lo que más se usa son IPs. Pero sí hay un tema importantísimo en el tema de IPs. No todas las soluciones
o más bien los defraudadores, si quieren verlo, usan normalmente ya VPNs, ¿sí? Como lo que creo que ya todos usamos en algún momento, para poder enmascarar dónde está la real IP, mi verdadera IP. Entonces, el software debe poder identificar cuál es la IP verdadera, porque muchas veces si están detrás de una VPN, me dicen que están en Quito, pero realmente el atacante está en Brasil, ¿sí? Recordemos, hoy por hoy los ataques digitales, la mayoría de defraudadores, de mafias que se dedican a esto, no están dentro de Ecuador, no están y no deben estar tampoco, o no es necesario, digamos, que estén dentro de las fronteras del país. Normalmente lo van a hacer desde afuera, y ahí es donde necesitamos tener controles, inclusive de las IPs. Las IPs son dinámicas, las IPs pueden enmascararse, entonces el software debe poder especializarse en encontrar esa IP verdadera. Adicionalmente, transacciones en canales electrónicos. Cuando los sistemas de monitoreo detectan comportamiento transaccional inusual o irregular, de acuerdo al perfil, deberán detener. ¿Sí? ¿Cómo saber qué es un comportamiento inusual o irregular? ¿Sí? Vamos a estar revisando uno por uno los socios, vamos a estar revisando una por una las transacciones. Se necesita un software que pueda hacer este perfilamiento. Y adicionalmente, cuando se detecta un ataque informático que comprometa los datos o información de los usuarios, también se debe detener el canal. ¿Cómo detectar un ataque informático? Sí, aquí hay obviamente varias herramientas que se pueden tener, pero ¿cómo sabemos que hay un bot atacándonos en tiempo real para poder frenarlo? Entonces, eso es justamente lo que debemos también ahí detener. Y este es el artículo que más que más me parece interesante, que es el artículo 21. Sí, aquí habla un poco de todos los temas de monitoreo, cumplimiento de límites, medidas prudenciales. La verdad, bastante amplio, ¿sí? Pero lo que vi como más relevante acá es el hecho de que ya hablan de que el software que se debe usar o la herramienta informática que se debe usar para el fin deben ser herramientas robustas y sobre todo especializadas en prevención de fraude. Entonces, ¿a qué se refiere? Y aquí creo que la SEPS da un paso también importante hacia adelante. Muchas veces hemos intentado crear, digamos, soluciones operativas para poder generar una prevención. Aquí la SEP ya habla de que debe haber una solución o una herramienta informática que ya haya sido especializada, que ya haya sido comprobada. ¿Sí? Lo que no quiere es que comencemos a crear algo para llegar a un nivel de madurez en mediano o largo plazo, sino que más bien busquemos soluciones que ya están en el mercado y que obviamente nos pueden dar una buena atención y una buena prevención en el evento de fraude. ¿Sí? Con todo esto, vamos a entrar un poquito a contarles cómo vemos desde Equifax el tema de poder proteger con data y con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, aquí hay tres fuerzas importantes cuando hablamos de un canal digital. La seguridad, la experiencia de usuario y la generación de revenue. O básicamente poder tener acceso a costos por comisiones en las transacciones o básicamente tener el dinero dentro de las arcas de la cooperativa. Porque lo que nos interesa es tener el disponible para también hacer el juego financiero. Entonces, creemos desde Equifax en que esto es un triángulo equilátero específico que debe estar muy bien equilibrado. ¿Y cómo hacerlo? A través del Big Data y la inteligencia artificial. Les voy a contar un poquito más adelante cómo vemos ese esquema de compartir datos, ¿no? Y es lo que creemos en concepto que se debería hacer. Muchas veces, y yo lo he visto, nos preocupamos muchísimo de la seguridad y descuidamos la experiencia de usuario. Cuando eso pasa, hacemos que la transacción sea tortuosa, sea difícil de hacerlo, y recordemos las láminas del inicio, la gente quiere hacer un pago sin fricción. Entonces, si ponemos mucha fricción en nuestros canales digitales, lo que va a pasar es que la gente se va a llevar su plata hacia otras cooperativas o hacia otras instituciones donde es fácil hacer la transacción. A la inversa, muchas veces ha pasado, y aquí en el mercado creo que hay noticias, nos hemos preocupado mucho de experiencia de usuario y descuidamos seguridad. Cuando eso sucede, en cambio, pues nos hacen un gol por el lado de seguridad y lo que termina pasando es que la gente deja de confiar en el canal y se lleva su dinero. Entonces, eso también es importante. Hay que comenzar a ver que esto sea equilibrado, ¿sí? Que no sea un triángulo que jala uno de los vértices para uno de los lados. El tema debe ser muy equilibrado. ¿Cómo vemos el desafío digital? Sí, y esto un poquito para ir viendo el concepto. Ustedes recuerden, su dispositivo normalmente, sea celular, sea la tablet, sea la laptop, su dispositivo, el que usan ustedes en el día a día, es un dispositivo que lo usan para muchas transacciones, ¿sí? No solo para hacer
transferencias desde su cooperativa. También lo usan por ahí para comprar comida, para comprar un ticket de cine, para comprar un pasaje, para comprar un paquete turístico. Bueno, la verdad es que los dispositivos son la puerta de entrada a realizar muchas compras en el día a día. Es por eso importantísimo que nosotros podamos identificar al dispositivo, ¿sí? Que podamos saber cuál es la huella digital, que podamos ver si ese dispositivo ha sido usado en eventos de fraude previamente. Recuerdan, la normativa, la 009, hablaba de comportamientos inusuales. Entonces, ¿cómo podemos ver que un dispositivo ha sido usado en comportamientos inusuales previamente? Entonces, hoy por hoy existen soluciones en el mercado que ya permiten generar una huella digital del dispositivo y compararlo con las transacciones que éste ha hecho en otras instituciones. Entonces, importantísimo. De hecho, se dice que los dispositivos se usan más de 2000 veces por ataque. ¿Por qué? Porque para las mafias que se dedican a esto, el dispositivo, sea el celular, sea la tablet, sea la laptop, es lo más caro de cambiar, ¿sí? Porque es la tecnología, es lo más costoso. Por eso lo usan en muchos ataques para poder hacer que alguno de ellos sea relevante. El otro punto, debemos pensar que la transacción que más se debe cuidar es obviamente la que mueve dinero, ¿sí? Pero dentro de la teoría nos habla de que previo a que exista una transacción de movimiento de dinero, pasaron 5 a 7 eventos previos, ¿sí? Se creó una cuenta fraudulenta, hubo una apropiación, un ataque de phishing, hubo una apropiación de cuenta, hubo un cambio de los datos de mail y de número celular de la cuenta, etcétera. Entonces, si bien debemos proteger el tema de transacciones monetarias, no debemos olvidar que hay un journey digital, que hay un viaje que hace normalmente el socio. Eh, y las soluciones que hoy existen en el mercado deberían permitirnos cuidar todo ese viaje, desde la creación de la cuenta, el login y luego llegar al tema de fraude de pagos. Luego hay tema de tarjeta de crédito y lo que esto debe generarnos es datos para poder retroalimentar a todo el proceso. Entonces, muy importante, no solo enfocarnos en la transacción monetaria, es obviamente la que más nos duele, pero también hay transacciones no monetarias que son previas a un fraude y que también deberíamos pensar en cuidarlas, ¿sí? Y finalmente, ya el punto que les quería comentar de la data colaborativa. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo, es que por allá no se me acabó, creo que estamos justo ya en la parte final, pero para mí esta es la lámina más importante. Si hay algo que yo quisiera que se lleven de esta charla, es esta lámina, ¿sí? Es el hecho de que cuando tenemos data colaborativa, es decir, datos que se puedan compartir a nivel de ecosistema, vamos a poder manejar mejor nuestra protección. Y nuevamente, los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es ir aprendiendo de los datos que van procesando. Si no tenemos data, pues también la protección que podemos tener por inteligencia artificial podría ser acotada o limitada. Entonces, en los datos que se pueden ir recabando, puede haber datos del dispositivo, muy importante. Recuerden que la puerta de entrada para un fraude hoy por hoy en el canal digital son los dispositivos. Puede haber datos de ubicación, puede haber datos del pago, ¿sí? De la transacción, y puede haber datos únicos propios del cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, un dato que se usa mucho en el mundo financiero es la antigüedad del cliente. A esto se le mezcla con algoritmos de inteligencia artificial, como ustedes lo ven, supervisado y no supervisado. Hoy por hoy las herramientas tecnológicas que están en el mercado, sobre todo las que son de mejor calidad, usan los dos tipos de algoritmos. El algoritmo supervisado, perdón, en inteligencia artificial, es aquel que va aprendiendo de los datos que hace la transaccionalidad dentro de la institución, porque ustedes también lo van retroalimentando. Ustedes le van diciendo, oye, esto que pasó ayer fue una transacción de fraude. Entonces ya lo marcan y él dice, todas las transacciones nuevas que aparezcan con estas mismas características serán catalogadas como fraudulentas en el futuro. En cambio, un algoritmo de inteligencia artificial no supervisado es como que ustedes se sienten frente al computador y comiencen a ver todos los datos de la transacción y comiencen a tener olfato y comiencen a decir, oye, la mezcla de estos datos me parece rarísima. Por ejemplo, que estén haciendo transacciones en una cooperativa de Cuenca cuando el celular aparece en Singapur y que las únicas transacciones que ha hecho ese celular han sido vistas en casas de apuesta
y tiene un fraude con tarjeta de crédito. Sí, como un ejemplo. Entonces, la mezcla de todos esos datos comienzan a decir, oye, esto me parece que es un fraude. Entonces, el tema de tener una inteligencia artificial no supervisado da muchísima potencia porque no necesita de datos de la institución, sino que vive de los datos del ecosistema. Por eso es importante nuevamente el hecho de ir teniendo data a nivel de ecosistema. Y tal vez no solo de ecosistema financiero, ¿sí? Como decía, el celular puede servir para hacer transacciones en muchas casas de negocios. Entonces, si tenemos data de ecosistema, podemos hablar de tema financiero, de tema de viajes, de tema de compra de pasajes de aerolíneas, de reservaciones de hoteles, de compra de juegos, de casas de apuesta, bueno, de todo lo que se puede hacer a nivel del dispositivo digital. Mientras más data tengamos, va a ser mejor, porque a la larga un ataque, como les decía, no se hace solo sobre una institución, sino que se hace sobre muchas instituciones al mismo tiempo. Y el hecho de tener data compartida, sí, a nivel global, que sería lo ideal, también nos permite poder anticiparnos. Si hay una tendencia de fraude, me invento, que comienza a aparecer en Colombia, ya la podemos identificar. Y cuando viene, por ejemplo, para Ecuador, ya podemos decir, oye, esto es algo que ya veo que está pasando en el mundo, debemos detenerlo, porque es un posible ataque. ¿Sí? Entonces, importantísimo, ir pensando en tema de data colaborativa, ir pensando en construir esta red, es lo ideal, ¿sí? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Paraguay, luego de todo el tema de eventos que pasó con el video que les mostraba, Paraguay lanzó un concurso para proteger al ecosistema. Y hoy por hoy, pues ya estamos trabajando en tener una solución de este estilo, con inteligencia artificial y data colaborativa, para proteger a los 13 instituciones financieras bancarias que están en Paraguay, ¿sí? Bueno, creo que eso me voy nada más, Angie, perdón, porque tenía algunas láminas más, pero por tiempo creo que ya hay que cerrarlo, a darles unas recomendaciones, ¿no? Usar modelos de datos optimizados nos permite tener mejor data. ¿Y a qué referimos? Muchas veces las organizaciones tenemos data que no la utilizamos. Entonces, la data hay que saberla organizar, catalogar y entregar a los algoritmos de inteligencia artificial. Pues por eso el punto importante, a la data hay que procesarla y hay que aprovecharla. Como segundo, usar modelos de inteligencia artificial que nos permitan tener y medir interacciones y generar resultados en tiempo real, ¿sí? O en mínimos tiempos. Como les decía, la inteligencia artificial no solo se está usando para proteger, de hecho hay mucho más avance en los ataques que usan inteligencia artificial. Los necesitamos comenzar a protegernos usando las mismas armas. Si nos quedamos con sistemas clásicos que se basan en monitoreo, en listas negras, en reglas duras y no tienen inteligencia artificial, es muy seguro que los ataques que nos lleguen nos van a tener una afectación. Por eso es importante comenzar a usar inteligencia artificial. Usar esquemas de data colaborativo, nosotros lo recomendamos siempre, ¿sí? De hecho, es uno de los temas más fuertes que existe para proteger el fraude digital. Recordemos que el mundo digital es cross-industria, como les decía. Desde un celular no solo se hace transacciones financieras, se hace muchas otras transacciones comerciales y ahí es importante tener una mezcla de información para proteger al ecosistema. Y bueno, tener sistemas que den protección real time. En algún momento conversaba con una institución y me decían que el sistema que tenían era un sistema clásico que les daba una alerta de fraude posterior a la contabilidad, es decir, al día siguiente, post-mortem, ¿sí? Entonces imagínense lo que ahí puede pasar. El dinero el día de hoy se va a otra cuenta, ya lo sacan, ya lo retiran y recién ustedes se enteran al día caído. Eso no les va a permitir actuar de forma adecuada. Nosotros creemos en que los sistemas de monitoreo y prevención de fraude deben ser real time, deben ser en tiempo real y evitar que una transacción se ejecute a través de estos sistemas, procesando todo el tema de información, procesando la inteligencia artificial y calificando a la transacción en tiempo real. ¿Sí? Bueno, con eso yo voy cerrando. Más bien les agradezco mucho por el tiempo. Si es que hay dudas, mi contacto lo tiene Angie y todo el equipo de Financop. Podemos obviamente hacer una reunión para profundizar en esto y nos interesa pues que el ecosistema ecuatoriano
vaya pensando en que se necesita tener inteligencia artificial y tener obviamente datos colaborativos para poder mejorar esa protección, ¿no? Es un camino, es algo que hay que recorrer, no es algo que se va a hacer en el corto plazo, pero estamos seguros de que se puede hacer. ¿Ok? Y desde Equifax cuenten con nosotros también para ayudar con este esquema. Listo, Angie, de mi lado te agradezco muchísimo. No sé si hay preguntas para ir a revisar. Claro que sí, muchísimas gracias también, Juan Carlos. Realmente enriquecedor todo lo que se está viviendo, pero también hay muchas cosas por hacer. Es decir, no debemos dejar que las cosas pasen, tenemos que hacer que las cosas pasen. Entonces, ese es un gran llamado para nuestras instituciones socias y sí tenemos algunas inquietudes. Para ello hoy nos acompaña Miguel Andívar, él es nuestro jefe de innovación y desarrollo, para quien nos va a ayudar justamente contigo, mi querido Juan Carlos, indicándonos cuáles han sido las inquietudes y también hacer unas conclusiones del tema. Perfecto. Muchas gracias, Angie. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Excelente tu Hola, Miguel. presentación. ¿Cómo te va? Es un tema bastante amplio y justamente había yo consolidado algunas preguntas para poderlas revisar. Tú hablaste algo muy importante sobre data colaborativa, cómo las instituciones financieras pueden acceder a esta información para poder identificar patrones de fraude sospechosos. ¿Qué estrategia debería tener las instituciones financieras, las cooperativas, las mutualistas para poder acceder a esta data? Porque esta data, bueno, no es fácil acceder, no es fácil tener esta información. Claro. Ahí, Miguel, tal vez las recomendaciones que yo podría dar, bueno, lo primero, básico y fundamental, es identificar una solución tecnológica que tenga la capacidad de tener esta data colaborativa, que la pueda procesar en real time, pero un pasito antes, una solución que tenga las certificaciones de manejo de seguridad adecuadas, porque finalmente, recordemos, estamos compartiendo data. No significa que vayamos a sacar provecho o a poder ver qué es lo que está haciendo la data, la cooperativa A desde la cooperativa B. Realmente la data colaborativa significa que todos inyectamos data para que el algoritmo de inteligencia artificial vaya mejorando, vaya profundizándose y que genere una respuesta para todos, poder dar una mejor evaluación. Entonces, importantísimo ahí, Miguel, obviamente evaluar las opciones que existen en el mercado para que tengan esta capacidad de manejar data global. Si hoy por hoy existen compañías, existen soluciones que procesan miles de millones de datos a nivel anual, pero claro, no solo es quedarse en que tengan la capacidad tecnológica, sino que también les den las seguridades de que los datos no van a ser vulnerados, no van a ser excedidos, no van a ser tampoco compartidos, sino que lo único que se va a usar es para poder mejorar y perfeccionar los algoritmos de inteligencia artificial. Esa sería mi recomendación ahí, Miguel. La forma de acceso es a través de soluciones tecnológicas que comprobadas y existen en el mercado. En base a eso, justamente la mejor estrategia en este caso para poder implementar esta plataforma, porque básicamente tenemos una forma de hacerlo on-premise a través de un esquema de licenciamiento, de instalación en el core de la cooperativa, integración en el core de la cooperativa, en la infraestructura propia de la institución, un acceso a través de la nube como un servicio o un acceso híbrido. ¿Cuál tú crees que sea en este caso y considerando tu anterior respuesta la mejor propuesta? Personalmente, sí, ahí te hablo un poco de criterio personal, Miguel, pero personalmente yo creo que estos sistemas deben estar cloud, ¿sí? Por el hecho de la capacidad de crecimiento y escalabilidad que se deben tener, ¿de acuerdo? Tener la inversión, tener el data center, digámoslo así, para tener una solución que pueda procesar miles de millones de datos en milisegundos, demanda de muchísima inversión. Entonces, más bien aquí yo creo que entra el concepto de economía de escala, ¿sí? En donde hay justamente un tema de ecosistema, muchos clientes que puedan contratar a través de la solución y que a través de eso, pues más bien la solución sea la que se preocupe de todos los temas de tecnología, de tener la data disponible, de tener la data actualizada, de que se pueda también alimentar datos no solo del mundo financiero, sino de otros esquemas comerciales, como les estaba
comentando, dejarles a ellos, ¿sí? A la solución de la nube, que se preocupe de todo el tema tecnológico, de mantener la inteligencia artificial, del procesamiento y actualización de datos y de algoritmos de inteligencia artificial. Y las instituciones lo único es aprovechar la protección que estas soluciones puedan dar. Entonces, bajo mi concepto, debería ser un SaaS, sobre todo por, como digo, aprovechar economía de escala, que todos se puedan beneficiar o que un buen grupo se pueda beneficiar de la solución y no tenerlo implementado on-premise, ¿sí? Porque el on-premise, a lo menos de mi forma de ver, sí es un antagonista del tema de data de ecosistema, porque yo creo que debe haber un tercero si queremos tener data compartida, data colaborativa. Si nosotros vamos a depositar los datos en tal vez de alguna institución que es competencia, siempre va a haber un cero, ¿no? Entonces, creo que hay un tercero, debe ser el foco y debería ser un SaaS para que nadie tenga el hosting de los servidores, sino más bien que esté en la nube y sirva para todos. ¿Cuáles crees, y hablando un poco del talento humano necesario para poder implementar y operar esta plataforma, cuáles tú crees que deban ser las características que deban tener, las capacidades, los conocimientos, las personas que estén relacionadas a la administración de esta plataforma? Buena pregunta. Pero ahí yo veo algunos skills, ¿no? Pero tal vez el central, que viene a ser como tal, como mencionas, el administrador ahí, Miguel, es básicamente personas de prevención de fraude, ¿sí? Es decir, alguien que conozca del tema de prevención de fraude, que obviamente desde su conocimiento pueda definir reglas que aprovechen, digamos, la data colaborativa para poder generar, identificar patrones. Em, y por ahí que sí me parece importante que crea en la inteligencia artificial, porque sí, voy a ser igual sincero, transparente, sí me he tocado con algunas instituciones en donde los funcionarios, sí, que están dentro de la institución, no creen en los algoritmos, no creen en la inteligencia artificial, no creen en el tema de aprovechar la tecnología, y por ende tienen tal vez una solución potente, pero no le sacan el provecho, porque siguen trabajando de la forma clásica, con listas negras, con bloqueos de IP, con eventos post-mortem, como les decía. Entonces, creo que deberían tener un skill o un perfil de prevención de fraude con conocimiento, con por lo menos predilección por el funcionamiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que dejarla trabajar también, hay que dejar que aprenda, hay que saber que se va a automejorar. Hay que monitorearla, obviamente. Entonces hay que confiar en que va a funcionar, porque como hemos visto, es uno de los temas de mayor preocupación hoy por hoy en entidades de control, pero que si le sacamos provecho a nuestro favor, también nos va a ayudar muchísimo para prevención. Entonces, yo diría esos dos ahí, Miguel, en resumen. Prevención de fraude, conceptos, conocimiento de prevención de fraude y conocimiento al menos de inteligencia artificial. Gracias, Juan. Y ya una última pregunta nada más. Eh, ¿Cómo establecer? Tú hablaste bastante sobre el tema de seguridad y fricción al acceso. ¿Cómo establecemos un balance entre la agilidad, cómo yo accedo a las plataformas, los esquemas de autenticación que tengo y obviamente la seguridad? ¿Cómo se determina ese balance? Wow, ese es un punto del cual yo siempre defiendo y la verdad que me apasiona mucho, Miguel. Em, a ver, no creo que exista una receta de cocina, como todo, ¿sí? Hay temas en donde siempre se puede hacer pruebas, testeo, A/B testing para ir identificando el nivel de fricción que se puede tener. Ahora, lo que sí me gusta a mí mencionar es que este tipo de herramientas que manejan inteligencia artificial y manejan datos y que manejan data colaborativa, etcétera, todo lo que hemos venido mencionando, pueden permitir diferenciar el trato que le damos a nuestros socios, ¿no? Eh, Veo aún en el mercado que aplicamos una medida de seguridad para todos, igual, idéntica, sin por ahí tener un tema de perfil, ¿ok? Entonces, el perfil ya aparece en la resolución 009 porque justamente nos hablan del perfil transaccional del sujeto. Ahora, en base a ese perfil, nosotros deberíamos identificar nivel de riesgo de la transacción,
Y eso, recuerden, es algo importantísimo que aparece también en la resolución 009. Ya no solo se habla de calificar el riesgo de la persona, ¿sí? Porque les hago un ejemplo muy rápido y me tomo un par de minutos de Miguel para cerrar este tema. Digamos que yo ingresé a la cooperativa, a la web de la cooperativa en la mañana e hice una transacción de $500 con mi usuario y mi credencial, ¿ok? Y a la tarde ingresa, teóricamente, el mismo Juan Carlos Ruiz con mi usuario y credencial y hace una transferencia de $2,000. Si nosotros nos enfocáramos en dar una calificación de riesgo a Juan Carlos Ruiz, posiblemente las dos transacciones son positivas porque vemos que tiene bajo riesgo. Pero ¿qué pasa si a mí en el medio de esto me hicieron un ataque de phishing y me robaron mis credenciales y la transacción de la tarde es una transacción fraudulenta? ¿Sí? La resolución 009 justamente habla de medir el nivel de riesgo transaccional, es decir, calificar a la transacción de 500 y luego calificar a la transacción de 2,000. ¿Cómo puedo yo ver si es que la transacción es, la una o la otra es más fraudulenta? Por ejemplo, digamos que en la de la mañana fue hecha desde Quito, la de la tarde fue hecha desde Ucrania, ¿sí? La de la mañana fue hecha desde un celular que nunca ha sido asociado con temas de fraude. La de la tarde ya hemos visto ese celular en 3 tipos de ataques y está asociado a 3 fraudes en otros países, ¿sí? La de la mañana fue hecha con, no sé, con un nivel de velocidad adecuado, ¿sí? Un manejo de velocidad de una transacción de una persona. La de la tarde fue hecha desde un celular que ya lo hemos visto en transacciones simultáneas en los últimos 3 minutos en 20 transacciones. Entonces, la tipología y los datos que se pueden ir recabando son importantísimos para poder calificar ahí a la transacción. Eh, por eso, como les menciono, el tema de poder evaluar el nivel de riesgo transaccional es importantísimo para saber qué medidas complementarias yo le podría dar en tema de fricción. Si la transacción es de bajo riesgo, puede que la deje pasar sin necesidad inclusive de un OTP. Eso ya se viene viendo en la región. En otros países ya lo están aplicando, eliminando el OTP porque tampoco es seguro, pero se hace una calificación de la transacción. Si la transacción es de alto riesgo y el sistema detecta que es de alto riesgo, yo ahí podría comenzar a exigir un segundo factor de autenticación ahí, Miguel. Por ejemplo, inclusive un biométrico que hoy por hoy se usa, o un OTP, que tal vez para mí no es el preferido, pero ya comenzar a ver otros factores. Entonces, ¿a dónde voy? No todas las transacciones tienen que aplicarse de la misma forma, hay que medir la fricción por transacción y ese es el concepto que creo que es clave para un futuro de mejor atención a nuestros socios. ¿Sí? Gracias, Juan. Ahora sí, la última pregunta. Este, ¿A qué área o a qué departamento dentro de una institución financiera, una cooperativa, crees que deba pertenecer la parte de monitoreo y prevención de fraudes? Mm. Bueno, ese sí es un tema un poco más de jerarquización y cultura organizacional, pero yo lo veo dentro de la parte de, eh, a ver, más bien voy por donde he visto el mejor resultado, ¿de acuerdo? Yo lo he visto siendo un directivo que reporta al director financiero, digámoslo, porque el fraude debe evaluarse como una potencial pérdida monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, debe tener una jerarquía propia, como lo he visto en los mejores resultados, y desde ahí puede comenzar a tener el mismo nivel de relevancia que un área de tecnología o que un área de innovación. Eh, no lo veo dentro de alguna de ellas porque muchas veces ahí se prioriza otras cosas. Creo que más bien debería estar asociada, como digo, a un tema financiero y que desde ahí pueda generar controles para que la parte de tecnología o la parte de innovación, la parte de transformación digital, etcétera, la parte de canales digitales, apliquen estos controles, ¿sí? Entonces, vería por ahí y diría que ese es la organización o la cultura organizacional que he visto que ha dado mejores resultados, Miguel. Gracias, Juan. Teníamos algunas preguntas adicionales, pero ya por tema de tiempo vamos a cerrar ahí. Yo quedo a las órdenes igual, si es que hay preguntas adicionales, mis contactos los tiene el equipo y bueno, podemos ir agendando cualquier conversación, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente enriquecedor, nos quedan bastante claras muchas cosas, estrategias por realizar, sin duda alguna. Y precisamente para nosotros como Financop siempre es importante conocer cómo están nuestras socias y para ello queremos pedirles a todos los presentes, por favor, que respondan la siguiente encuesta, porque de ella también va a depender que nosotros realicemos más proyectos, más charlas, en referencia precisamente a este tema de gran importancia. Nuevamente agradecerte, mi querido Juan Carlos, y al público, por favor, ayúdennos. En el chat interno ustedes van a encontrar la encuesta, ahora ya la ven en sus pantallas, para que la puedan llenar. Es una encuesta súper corta, pero nos va a ayudar también a conocer cuál es la situación que actualmente tienen nuestras cooperativas y mutualistas socias. A esto nosotros mientras vamos a hacer ya la transición, porque recordemos que el día de hoy también vamos a ver un tema de gran importancia, como es el riesgo de mercado al cerrar el semestre. Estamos justamente cerrando ya el semestre y es importante revisar qué se está haciendo, cómo vamos a aplicar diferentes estrategias. Para ello, ahora vamos a hacer el cambio respectivo. Ya se acerca también Cristian Baus, él es nuestro jefe de riesgo y con él vamos a conversar un poco de este tema y también con Clever Mejía. Clever Mejía, con quien ya vamos teniendo conexión. Por favor, si el equipo técnico me colabora y me indica si ya lo tenemos. Probemos hasta mientras audio. Buenos días con todos. Perfecto, lo escuchamos muy bien. Clever, igual, solamente vamos a hacer el cambio con Miguel y Cris para poder tenerlos a los dos juntos. Vamos a continuar. Entonces, agradecerles nuevamente a nuestras socias por sus respuestas. Pronto también podríamos hacerles llegar más información en referencia a lo que es todo el sistema antifraude e inteligencia artificial. Vamos al siguiente tema. Bienvenido, Clever, y el día de hoy usted trabajará de la mano con Cristian, con quien Cristian, como lo había comentado antes, es probable que le pueda interrumpir en el momento de su presentación en el caso de que crea necesario aclarar un tema específico. De lo contrario, de igual manera, acumulará todas las preguntas de nuestra audiencia para hacerlas al final de su charla. ¿De acuerdo? De igual manera, pedimos a la audiencia, por favor, interactuar a través del chat interno. Sí, buenos días con todos. Perfecto. Gracias a Financop por la invitación y por la oportunidad de poder compartir en cierto punto algunas preocupaciones, temas de la norma o temas de algún conocimiento relacionado a la aplicación de las metodologías de riesgos de mercado. Gracias también, Cristian y Ángela, por la presentación. Y también agradecerles a todos los que están conectados por esta vía, por quedarse, por escuchar. Y esperemos que podamos desarrollar esta exposición sin mayor problema. Yo les voy a compartir una presentación en la cual vamos a estar compartiendo probablemente con alguna información o cifras adicionales que puedan surgir de las preguntas. Bueno, definitivamente es un tiempo corto para poder hablar de todos los detalles, sobre todo metodológicos, de lo que implica el riesgo de mercado. Y más bien he armado la presentación en función de las consultas de que muchos colegas lo hemos discutido o muchos colegas lo han estado consultando en los últimos meses. Bueno, como ustedes saben, el tema de la administración de riesgo de mercado no es un tema nuevo, es un tema que está desde hace mucho tiempo acá. Prácticamente para las cooperativas que vinieron bajo el control de la Superintendencia de Bancos,
ya existía una norma de aplicación de riesgo de mercado y de riesgo de liquidez y continuaron con esa práctica. Y las cooperativas que de alguna forma no estaban en su momento bajo el control de la Superintendencia de Bancos, no tenían una norma explícita como tal, pero muchas cooperativas venían ejerciendo estas actividades como buenas prácticas, como un mecanismo para poder fortalecer sus entidades, y otras que en el camino se han ido sumando, sobre todo las cooperativas más pequeñas, pero es un tema que realmente no es nuevo, sin embargo tiene sus bemoles y tiene algunas cosas que irlas discutiendo. Bueno, la norma indica respecto a la metodología digamos, respecto al objetivo del riesgo de mercado. La norma dice que el objetivo de esta resolución es establecer disposiciones generales que las entidades deben implementar para la administración de riesgo de mercado a través del establecimiento de políticas, el establecimiento de procesos o procedimientos, metodologías y sistemas de información, que es algo que ya lo conocemos porque prácticamente estos son los elementos que se utilizan para la aplicación de todos los riesgos que nosotros estamos obligados y que hemos implementado en nuestras entidades. Claro, esto siempre pensando con el fin de identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos. Este es uno de los esquemas y el proceso que normalmente uno lo sigue para la gestión de riesgos. Entonces ya no es nada conocido, digamos, nada desconocido. ¿Cuáles son las entidades que están obligadas a la implementación de esta norma? Son las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, las cajas centrales, que solo tenemos una, y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Entonces, digamos, ellos son como las entidades que estarían obligadas al cumplimiento de esta norma. Ahora, claro, en la norma rescatan ellos la definición de qué es un riesgo de mercado, y es la probabilidad de pérdida que una entidad puede incurrir por cambios en precios de los activos financieros, de las tasas de interés y de los tipos de cambio que pueden afectar el valor de las posiciones activas o pasivas. Cuando hablamos de activas y pasivas, no solamente nos referimos al tema de los créditos y los depósitos, sino que ahí están nuestros fondos disponibles, están nuestras inversiones, está la cartera de crédito, por el lado del pasivo, los depósitos, los fondos disponibles, las obligaciones financieras, las obligaciones con el público, avales, todo lo que tenga relacionado a temas de tasas de interés. Y claro, este tema de las tasas de interés prácticamente, o el riesgo de mercado prácticamente se asocia al precio. Como ustedes ven, estamos hablando de precios de activos financieros, tasas de interés. La tasa de interés de alguna forma es el precio con el cual nosotros pagamos por una captación, o la tasa de interés es el precio que nosotros cobramos por un crédito o por una inversión, lo que fuese. Entonces, claro, siempre estamos asociados, que hablemos de riesgo de mercado, estamos asociados a los precios. Tipos de cambio prácticamente en el lado de las cooperativas o de las entidades del sector financiero popular y solidario no existe, porque están prohibidas de poder hacer operaciones en moneda extranjera y fuera del país. Entonces, prácticamente el tipo de cambio es insignificativo, solamente aquellas entidades que tienen bajos recursos por algún compromiso o algún servicio que lo prestan con el exterior, por ejemplo, tarjetas de crédito. Y por el lado de los activos financieros, las cooperativas no son intensivas en adquirir activos financieros como commodities, divisas u otros activos financieros que pueden comprarse y venderse en el mercado como parte del manejo de los activos financieros de una entidad financiera. Entonces, básicamente se centra en un problema, de los tres problemas en uno, que es las tasas de interés. Incluso si uno va leyendo la norma en la parte que sigue, todo se va centrando en el tema de la tasa de interés. Claro, la tasa de interés de alguna forma tiene que ver mucho con la liquidez. Es un tema fundamental poder entender de que todo lo que tiene que ver con tasas de interés tiene una relación directa con el riesgo de liquidez. No podemos decir que el uno le causa al otro, porque es dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias la relación que esto existe. Solamente imagínense que mañana se nos agotan los depósitos. Entonces, ¿qué nos queda? Es aumentar la tasa de interés
para poder retener o para poder captar más depositantes. O pensemos al revés, digamos que nosotros bajamos el precio de las captaciones. Probablemente muchos de los depositantes van a preferirse irse a otro lado. Entonces la relación no necesariamente es unilateral, siempre es de los dos lados. Y esto también tiene que ver con el tema de crédito. ¿Por qué? Porque muchos de los efectos que tenemos de las tasas de interés, sobre todo por el lado del crédito, se supone que entre más riesgo yo debo cobrar más tasa para poder con la tasa cubrir los riesgos asociados. Sin embargo, en el Ecuador existe una limitación, un techo en las tasas activas que no nos permite generar una tasa libre de mercado. Entonces tenemos ahí un conflicto ya legal, que es un techo por las operaciones de crédito. Sin embargo, puede darse el caso que la tasa de interés pasiva suba y entonces me genere más gasto, pero no puedo tener más ingresos. Entonces se me convierte ahí en un problema de tasa de interés y en un problema de estructura de activos y pasivos. Podemos tener problemas operativos relacionados con riesgo de mercado también, riesgos legales o algunos factores incluso internos de la parte de comercialización, de cómo explicar a los deudores o a los depositantes. De alguna forma, el riesgo de mercado no está aislado, pero sin embargo, creo que no existe enraizado la cultura de un análisis a profundidad sobre lo que implica el precio de los activos y pasivos que nosotros vendemos. Prácticamente, digamos, no tenemos enraizado una discusión profunda de los precios de nuestros insumos ni de los precios de nuestros productos. En algunos casos, sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando hablamos de este tema del riesgo de mercado y nos concentramos en el de las tasas de interés, las tasas de interés influyen en la oferta y la demanda de activos y pasivos, influyen en los resultados porque si yo subo la tasa pasiva, me genera más gasto, o si bajo la tasa activa, me genera menos ingresos y por tanto me afectan los resultados. Y si no tengo resultados o tengo pérdidas, esto me va a afectar posteriormente en la solvencia. Las tasas de interés son una estrategia comercial, ¿cierto? Si yo quiero captar más y estoy compitiendo con el mercado, con entidades que están al lado mío, o si que quiero colocar créditos con una mayor velocidad, también se puede ir pensando que las tasas de interés son una estrategia de ventas. Eso no quiere decir que estaríamos aceptando tasas de interés que se ofertan de alguna forma en un valor nominal o publicitamos tasas de interés incluso muy bajas, que son las tasas de interés reales del mercado. Incluso hay una norma que es la conducta de mercado. Eso sería faltar esa norma de conducta de mercado y también faltar, digamos, a ciertos elementos de transparencia. La norma es clara, la norma de conducta de mercado es clara, aunque claro, la ausencia de supervisión ha hecho que muchas entidades tengan esas conductas de fomentar una tasa de interés y en la vida real cobrar otra tasa de interés distinta. Pero bueno, de todas formas, aislando ese problema, las tasas de interés son utilizadas como una estrategia comercial, indudablemente, en este país y en cualquier país del mundo. Las tasas de interés influyen también en el cumplimiento de objetivos, tanto objetivos operativos, estratégicos o comerciales, dependiendo del enfoque y la fuerza que le queramos dar para el cumplimiento de objetivos. Y también esta, como ya vimos, tiene una relación con otros riesgos como tal. Ahora, claro, para poder entender un poco esto y para poder atacar y como yo digo, enraizar o generar una cultura sobre un análisis más profundo y técnico del riesgo de mercado, la norma te dice que tienes que crear un manual para la gestión de riesgo de mercado. Estas entidades que están obligadas, lo que vimos en el alcance, tienen obligación de crear un manual y ese manual tiene que contener políticas, estrategias, procesos, procedimientos, herramientas. Incluso cuando uno va viendo las obligaciones, que no lo voy a explicar por los tiempos, pero está en la presentación, hay algunas obligaciones que están para el Consejo de Administración o obligaciones que están para el CAIR, por ejemplo, como son los límites, como son las metodologías, etcétera, que son parte de los manuales. Claro, esto es como lo mínimo que deberíamos tener. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre en las normas, desde hace varios años, siempre hay una frase que dice que estos manuales, estas metodologías, estos procesos, sobre todo el contenido del documento que contiene todo esto, deberán ser compatibles con el volumen y la complejidad de las operaciones que realiza la entidad, considerando actividades de negocio, de valores,
a las variaciones en las tasas de interés, a los riesgos de tipo de cambio, etcétera, etcétera. O sea, no podemos pretender que si soy una entidad aislada, que tengo productos y servicios financieros marginados, prácticamente estandarizados y controlados, tenga una misma forma de manejar mi riesgo de mercado con una entidad que está compitiendo con la banca, que está compitiendo en las entidades por tratar de ganarse un espacio geográfico y todo lo demás. Entonces, claro, lo que quería hacer, tener en cuenta aquí, que hay un manual que hay que cumplirlo y este manual tiene que ser adaptado a su propia realidad. Bueno, aquí, como les dije, no voy a hablar de esta parte, la pueden leer en la norma, relativamente es una norma de pocas páginas, y pueden ahí encontrar lo que debe tener el manual, las responsabilidades del Consejo de Administración, del CAIR, del gerente y de la unidad de riesgos. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho espacio ni mucho riesgo que podamos decir, me he olvidado de analizar o yo no tenía la obligación de poder chequear esto porque es un tema que es sencillo, limitado y claro. Sin embargo, vamos viendo aquí lo que dice después de esta sección. Y en lo que empezamos a hablar ya de los riesgos, y prácticamente la norma empieza a hablar de los riesgos y no habla de los riesgos de tipo de cambio, no habla de riesgo de precios de los activos, y se va enfocando en lo que a lo que las cooperativas se dedican, que es el riesgo de las tasas de interés. Entonces aquí lo que dice es que las cooperativas o las entidades o la caja central o las mutualistas deben calcular el riesgo de tasa de interés en una etapa de medición que implica determinar las pérdidas máximas probables o el valor en riesgo, que es el VAR, que muchas veces lo simplificamos con esas siglas, el VAR. Las variaciones o los temas significativos que tiene la tasa de interés y lo que puede ser esto en algunos casos adversos o beneficiosos para una entidad. Entonces, claro, una entidad debería conocer a profundidad todo lo que implique el movimiento de tasa de interés a la interna y en mi competencia o en el entorno financiero. Ahora, claro, aquí hay un concepto que he logrado, digamos, de alguna forma despertar el interés. Yo he tratado de hacer estos gráficos para poderlos interpretar. Y sobre todo la interpretación de lo que la norma tiene también sus ciertas fallas, que habla incluso en algunos casos de valores absolutos, que desde el punto de vista de un analista y un tomador de decisiones no debería ser. Pero bueno, yo voy aquí a explicar más o menos en estos dos gráficos cómo es el vencimiento. Déjeme ver si que puedo tomar de aquí el marcador. Bueno, como no lo puedo sacar del Zoom, lo tengo oculto, lo voy a sacar el del PowerPoint. ¿Sí? Bueno, miren, en estos gráficos que tomamos aquí vemos en este eje, supongamos que fueran los plazos de vencimiento. Y supongamos que en este momento tenemos esta cantidad de pasivos. Y vemos que una cantidad de pasivos se vence el siguiente mes, otra el siguiente mes, otra el siguiente mes, otra el siguiente mes. Y conforme va el tiempo, nosotros esperaremos que a futuro tengamos aquí unos pasivos que se vencen este mes. Claro, ¿qué pasa en condiciones normales? Uno, lo que espera en condiciones normales es que si hoy se vence una cantidad de dinero de los pasivos, yo pueda renovar o pueda tener nuevos depositantes y voy conservando más o menos esa cantidad en el tiempo. Igual, cuando ya se termine de vencer el último depósito que en este momento arrancamos como vigente, empezamos a tener otros depósitos con otra tasa distinta. Entonces, claro, cuando esto hay un cambio en la tasa de interés y son depósitos a plazo, por ejemplo, y decimos con una tasa de interés, del 6%, y queremos incrementar al 7%, no es que inmediatamente se me incrementa todo el gasto, solamente que cada vez que se va venciendo y hago una nueva captación, esa nueva captación la hago con una nueva tasa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que todo lo que está de color naranja, prácticamente ya haríamos con una nueva tasa. Y esa es la forma de cómo lo vamos entendiendo. Ahora, claro, los depósitos normalmente son depósitos en general. El 95% de los depósitos se vence a un año. Entonces, digamos, ahí tenemos una tabla de vencimiento corto. Pero por el lado de los activos,
En cambio, los vencimientos son mucho más largos. Y incluso si que nosotros colocamos créditos a 5 años, a 7 años o a 8 años, o créditos inmobiliarios que son probablemente a 15 o 20 años, los tiempos de vencimiento van a ser muy lentos. Entonces, claro, fíjense aquí, si yo estoy a una tasa y digo, voy a subir la tasa, por ejemplo, la tasa de interés de los créditos, solamente una vez que yo cobre los créditos a través de mis cuotas y coloque nuevos créditos, solamente los nuevos créditos tendrán aquí una tasa de interés. Entonces, cuando yo cambio mi tasa de interés, el activo y el pasivo, por ejemplo, en un punto, yo sé que el efecto va a ser más rápido en los pasivos y mucho más lento en los activos. Y esta es una de las complejidades que tiene la gestión de tasas de interés. Uno sube la tasa de interés, por ejemplo, de los créditos y el efecto que yo quiero tener en los ingresos demora mucho. Igualmente, si yo bajo la tasa de interés pensando en algo, el efecto lo voy a tener en mucho tiempo. En los depósitos, esto es mucho más rápido. Este concepto que le estoy viendo aquí es el concepto que luego se lo maneja en los reportes de brechas, se lo maneja en los temas de duración, e incluso me voy a tomar después una parte de este gráfico que estamos viendo aquí. Entonces, digamos, ese es el concepto. Claro, pero este vencimiento, también tenemos operaciones que son al vencimiento. Entonces, las operaciones que son al vencimiento, prácticamente como los depósitos de ahorro. Subo la tasa, inmediatamente el 100% de los depósitos de ahorro están afectados por la nueva tasa. Pero estos depósitos que son a plazo o cartera a plazo, muchas veces tienen la tasa de interés reajustable. Esta tasa de interés reajustable es lo que en la norma le conocen como el reprecio, ¿no es cierto? Que es que yo cada cierto tiempo puedo cambiar mi tasa de interés. Entonces, claro, si estoy hablando, por ejemplo, de que yo voy a reajustar la tasa de interés del activo y del pasivo cada 90 días, supóngase que esos números que están ahí fueran las tasas. Si yo estoy aquí y ya en el siguiente mes es mi fecha de repreciación, significa que en 3 meses o al siguiente mes ya aplicaría prácticamente una nueva tasa y esta tasa estará vigente por 3 meses. Y aquí aplicará una nueva tasa y se ajustará cada 3 meses. Bueno, suponiendo que todos se vencen al mismo tiempo para facilidad de la explicación del gráfico, ¿no? Entonces, a estos depósitos a plazo, a esta cartera, a estas obligaciones financieras que tienen plazos, pero tasa de interés reajustable, entonces no se consideran los plazos de vencimiento, sino se considera el plazo en el cual se va a reajustar la tasa de interés. Ahora aquí hay una diferencia que hay que tener clara, es que si estamos hablando de una tasa de interés reajustable legalmente, pero no usamos en la práctica, es otra cosa, porque si hay varias entidades que tienen, algunas entidades que tienen tasa de interés variable, pero nunca la cambian durante la vigencia del crédito. Entonces ahí, por más de que tengamos ahí un concepto legal, deberíamos nosotros interponer también la decisión interna. Si yo estoy pensando en irme ajustando las tasas de interés, debería coger esta forma de calcular los vencimientos. Si yo estoy pensando en mantener mi esquema, por más que mis créditos o mis depósitos o mis obligaciones digan eso, debería más o menos mantener estos plazos que están aquí. Entonces, claro, uno de los reportes es, por ejemplo, el margen de sensibilidad por brechas. ¿Qué es esto? Que básicamente en función de los plazos de vencimiento se va ubicando en las bandas de tiempo. Para, claro, supongamos que fuera el pasivo. Yo tengo que ubicar en las bandas en función del vencimiento de mis plazos. Pero si tengo una tasa reajustable, prácticamente yo debo ajustar casi todo en la primera banda, o bueno, en la banda que corresponda en los 3 primeros meses en función de lo que se renove las tasas de interés. Este ha sido uno de los temas que más ha generado discusión. Creo que es un tema que no se lo ha entendido muy bien porque, claro, por más de que tengamos tasas variables, las ajustamos, casi trabajamos como que si fueran tasas de interés fijas. Claro, la norma también en el siguiente artículo nos habla que se deberá utilizar algunos métodos, ¿no es cierto? Habla de un método estándar, habla de algún método de tasa de interés, etcétera, etcétera. Entonces, claro, miren, en este caso, yo he puesto aquí un ejemplo de cómo es el reporte de las brechas de sensibilidad. Entonces, aquí está resumido, no está al nivel de detalle que determina la nota metodológica del ente de control, pero más o menos la explicación debería ser más o menos la siguiente. Claro, si ustedes se fijan aquí los activos, dependiendo de qué es lo que tengan, aquí están las inversiones y los créditos. ¿Cuánto de esos
cuánto de ese saldo se va a ir venciendo en cada una de las bandas. Aquí lo que hay que tomar en cuenta que el vencimiento no es de la operación de crédito, sino el vencimiento es de las cuotas de esa operación de crédito. Esa es una gran diferencia porque a mí me ha parecido lo más absurdo que muchas veces quieren comprobar y contrastar las brechas de liquidez con las bandas de la contabilidad. Es algo que casi es como tratar de comparar la luna con el sol. Entonces, bueno, aquí es en función de las fechas de vencimiento de las cuotas, se va ubicando aquí las cantidades. Porque claro, yo cobro mi capital a través de las cuotas y el capital que cobro lo vuelvo a invertir en la siguiente tasa. Entonces aquí estamos diciendo, por ejemplo, supongamos que esto fueran millones, estamos diciendo que en la primera banda se va a vencer 412 millones en inversiones y 116 en crédito. En la siguiente banda, tanto en inversiones, tanto en crédito, ¿no es cierto? Aquí tenemos el activo. Y asimismo tenemos el pasivo acá. Ahora, si ustedes se fijan, aquí lo que hacemos es sumar y prácticamente tenemos 528 en el activo y tenemos 1200 en el pasivo. Esto es natural porque el pasivo tiene plazos más cortos, se vence más rápido. Entonces, normalmente el pasivo en estas bandas va a ser más alto que el activo. ¿Qué significa? Que si yo resto el activo menos el pasivo, voy a tener valores negativos aquí. Ahora, si este valor negativo, el valor neto, que son 761, este valor yo lo aplico por este factor de sensibilidad. ¿Qué es este factor de sensibilidad? Este factor de sensibilidad es cuánto de la proporción del año, más o menos cuánto la proporción del año, en el que aplicaría la nueva tasa. Entonces, si nos vamos acá, a este gráfico que yo les mostraba, y digamos que esta fuera la banda 7, y acá fuera un año, miren, ¿cuánto aplicaría la nueva tasa? Prácticamente casi todo el periodo, ¿sí? Y mientras, digamos que aquí se acaba el año, como un ejemplo aquí, ¿ya? Entonces, mientras más se avance, el periodo en el que aplica la nueva tasa va a ser menor. Entonces, este concepto es este factor aquí. Miren, por ejemplo, cojamos en la banda 3 meses. ¿Cuánto es el factor que me falta porque se acabe el año? 0.79% del año. Si ustedes hagan un cálculo más o menos, el punto medio de esta banda, y calculen en días y calculen cuánto daría en tiempo, digamos, les va a salir casi como que fuera si estamos hablando de 3 meses en esta banda, 60, digamos 75 días. Si cogen 75 días para 365, va a ser casi un 30%, casi un 20%. 1 menos 20% es este 0.79. Este es el periodo del año que va a estar afectado por el cambio de la tasa de interés. Esto significa estos periodos que están aquí. Y entre más el tiempo se avanza, menos afectación va a tener por el tema de las tasas. Entonces, claro, si acá le multiplicamos por este valor que es casi 1, tenemos 700. Este valor por un valor cercano a 1, 400 tanto. Y este valor neto, por ejemplo aquí, de menos 5,000, multiplicado por 0.24 nos da 1.400 algo. Si sumamos todo este valor que está aquí, prácticamente lo que estamos diciendo es aquí, ¿cuánto es el valor de mi estructura financiera que estaría afectado por un cambio en las tasas de interés en el siguiente periodo? Entonces, esa suma es estos valores que están aquí, 8.567, bueno, digamos que fueran millones, entonces hablemos de millones aquí. Ahora, claro, este es el valor que va a estar afectado en términos netos. Ahora, la norma lo que dice es, si subo en 1% la tasa, ¿cuánto se afectaría? Entonces, claro, si subo en 1%, como el valor está negativo, se afectaría en 85 millones. Si bajo en 1%, estaría aquí un valor de 85 millones. Ahora, estos valores que están aquí, yo los puedo comparar con mis resultados, con el PTC, con el patrimonio, con cualquier valor. Bueno, la norma dice que los compares con el PTC, pero esta es tu afectación neta. Ahora, claro, reflexionemos qué es este valor negativo acá. Si yo subo la tasa de interés, el activo y el pasivo en un punto, claro, como el pasivo tiene tiempos más cortos, ese incremento del 1% va a ser más grande que el valor del activo, que solamente le va a pegar una partecita. Entonces yo voy a tener más gastos que ingresos, ese incremento en la tasa de interés. Entonces, claro, el signo aquí representa eso. Es decir, mira, si subo la tasa de interés
en términos positivos, en un año yo voy a tener un efecto de 85 millones de dólares en mis resultados finales, en términos promedio, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica. Ahora, si yo bajo la tasa de interés, ¿qué pasa? Gano. ¿Por qué? Porque me ahorro un punto por ciento rápidamente en el pasivo y descuento lentamente el ingreso de los ingresos por el lado del activo. Entonces aquí tenemos un beneficio de 85 millones como tal. Ahora, si esto lo representamos en función del PTC o de cualquier otro indicador, ya eso es indiferente. Pero bueno, este es el valor que tenemos que interpretar. Este valor no tiene que ser interpretado en valores absolutos. ¿Sí? Más o menos debería llevar esta coherencia que tiene aquí. ¿Sí? Ahora, en la vida real, ¿sí? En la vida real, esto no dice la norma de la CEPS, pero si van a ver la norma del ESB, te dice que uno de los principales problemas de estas metodologías es que utiliza la asimetría de tasas. ¿Qué significa la asimetría de tasas? Es que estamos haciendo el supuesto de que si subo 1% en la tasa del activo, también subo 1% en la tasa del pasivo, y eso no es real, para nada real. Porque claro, probablemente ustedes deben tener experiencia que para subir un punto de tasa de interés en crédito o más, probablemente lo suben sin dificultad, pero subir 1% en la tasa pasiva es una locura. O sea, si suben un 0.2, un 0.3. Entonces, las lógicas son distintas. Lo que se buscaría es que ustedes deban tener la capacidad de generar un indicador diferente. Yo subo, por ejemplo, decir, si yo voy a subir la tasa de interés, yo puedo decir, si subo el 0.25% de la pasiva y voy a subir el 1% de la activa, ¿cuánto sería mi efecto neto? Porque ese es un valor agregado que lo podemos hacer de una forma tan sencilla, pero entendiendo bien los conceptos. No necesariamente tienen que aplicar lo que dice la norma. La norma, como la parte inicial decía, es los conceptos mínimos necesarios para poder implementar. Eso no significa que ustedes pueden ir mejorando sus análisis. Bueno, aquí habla un tema también del cálculo de impactos y habla el tema de la duración, ¿cierto? ¿Qué es la duración? Entonces, claro, la duración, como si ustedes despejan un poquito esa fórmula de aquí, es prácticamente el tiempo promedio del vencimiento traído a valor presente por el tema de sus cuotas, ¿cierto? ¿Qué se implicaría? En un gráfico más o menos digo, imagínense que estos fueran los tiempos de vencimiento, a 5 meses, a 7 meses, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Si yo calculo el promedio de los vencimientos de estas de color azul, supongamos que me dé aquí, ¿cierto? Aquí el promedio. Y claro, este promedio de aquí probablemente sea 6.5, digamos, como un ejemplo, o 6. Ya. Este es el tiempo promedio en el cual se vencen las operaciones pasivas en este caso. ¿Sí? Es el tiempo promedio en el cual se van a vencer las operaciones pasivas. Ese es el concepto de la duración. Entonces, claro, en vez de ponerme a hacer un cálculo súper complejo en función de cómo se van venciendo mis depósitos y en función de eso ir aplicando la tasa, ustedes cogen el valor de los depósitos, tienen su duración y podrían saber más o menos en términos muy aproximados cuánto va a ser el impacto de sus tasas. Ahora, claro, ese tema de la duración, existen metodologías para calcular los créditos, para calcular las inversiones, para calcular las obligaciones financieras. Todos tienen el mismo concepto, ¿no? Entonces me voy a saltar esta parte de aquí. Pero esta duración que la medimos aquí, luego medimos cómo yo puedo medir un efecto de tasa de interés. Entonces calculamos aquí la duración modificada. ¿A qué es igual la duración modificada? Es igual a la duración que calculamos anteriormente, traído a valor presente en un periodo por una tasa de descuento aquí. La CEP ya nos simplificó un poco el trabajo ahí y nos dijo, si quieres activa, usa la tasa activa referencial, si quieres pasiva, la pasiva referencial. Que en el lado de la pasiva se acerca mucho, pero en el lado de la activa también se aleja de la realidad y uno podría ir jugando ahí con esos supuestos. Pero claro, si este valor de aquí lo paso a multiplicar acá y saco la derivada para poder decir, si hay un cambio en la tasa, ¿cómo cambiarían los precios? Entonces yo digo, mira, ¿cómo se afectaría mi precio? ¿Cómo se afectaría mi precio en función de un cambio de la tasa de interés? Entonces, cuando yo cambio la tasa de interés, ¿cómo se modificaría o cómo variaría mi precio? Si despejan esto y sacan la derivada, prácticamente eso es lo que significa. Ahora, claro, esto significa de que si la tasa sube, normalmente la diferencia de precios baja.
Y eso es algo natural que uno lo puede ir viendo en los ejemplos y lo puede ir viendo. Bueno, algo que no se usa mucho aquí en el Ecuador es el tema de la convexidad, que es lo mismo que vimos anteriormente, pero utilizando la segunda derivada, ¿sí? Ahora, claro, esta duración, luego, ¿cómo la interpretamos en los reportes? Mire, si nosotros cogemos este gráfico que está acá arriba, este acá, y de aquí sacamos dos cálculos. Decimos, la primera parte, calculamos solamente la duración de todas aquellas operaciones que se vencen hasta un año. Entonces vamos a coger y vamos a decir, mira, de todo esto, solamente vamos a coger las operaciones que se vencen en un año, es decir, todo este valor de aquí, ¿sí? Todo este valor de aquí, y vamos a decir, con esto vamos a calcular la duración. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, en cambio, es calcular la duración cogiendo todo el portafolio de activos y pasivos. Esta primera parte, prácticamente lo que trata de hacer es el mismo ejercicio que hice con el análisis de... Ahora ya me compliqué la vida. Borrar. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos aquí? Prácticamente lo que decimos, mira, es lo siguiente. Tú calculas la duración de tus vencimientos a 12 meses. Entonces, claro, tú dices, mira, en la cartera comercial yo tengo un plazo que se va a vencer en medio año, o este que se va a vencer en el 20% de un año. ¿Qué significa eso? Que si mi duración se vence en el 20% del año, cuando yo cambie de tasa de interés, va a verse afectado el resto del 80% del año. Entonces, este periodo abierto es el periodo en el que se va a afectarse la tasa de interés durante lo que resta de un año. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, fondos disponibles, todos estos están prácticamente, no tienen plazo de duración, están vencidos en el tiempo. Entonces, claro, ¿cuánto se afecta? 1 menos este valor, prácticamente se afectaría todo, ¿sí? Entre más largo sea el plazo, por ejemplo, cojamos la cartera, bueno, puede ser esta, la de consumo, o esta de acá. Esto podría ser más largo, pero veo que aquí no se dedica mucho a eso por el valor. Pero podemos decir, por ejemplo, este de aquí, la duración de lo que se vence a un año es de 0.47. Eso significa que un cambio en la tasa de interés va a afectar el 0.53% del año. Entonces, este valor que se afecta, si lo multiplico por este valor, me va dando este importe en riesgo. Entonces, aquí tengo el importe en riesgo en el activo y el importe en riesgo en el pasivo. Nuevamente, si vemos que esta va a ser una realidad bastante semejante en la mayoría de cooperativas, es que el importe del pasivo va a ser mayor que el importe del activo, porque los plazos son más cortos, tenemos ahí los depósitos de ahorro, si estos son representativos ya le genera un desequilibrio. ¿Qué significa esto? Significa que si yo muevo la tasa de interés, se van a ver más afectados los pasivos que los activos. Entonces, nuevamente pasa lo mismo. Si yo subo en un punto la tasa de interés, si el valor neto de esto será más o menos, esto menos esto nos da en valores negativos 11 millones de dólares. Si yo le afecto en un punto la tasa de interés, si subo la tasa de interés, estoy afectándome en mis resultados durante el siguiente año en 110 millones, suponiendo que esto estuviera en millones, ¿sí? Y si que yo bajo la tasa, esto es lo que yo me vería beneficiado. Entonces, básicamente, cuando uno quiere mover las tasas, dice, mira, voy a hacer este ajuste, ¿cuánto va a ser el impacto? Este es el reporte que deberían utilizar. Con la diferencia que no podemos aplicar el 1% lo mismo al activo que al pasivo. Y voy a hacer un ejemplo porque es diferente coger los impactos diferentes. O sea, por lo menos deberíamos tener una diferencia entre de poder hacer el reporte, un impacto negativo o positivo entre el activo y el pasivo. Si se pudiera tener por producto, sería genial. Pero claro, a veces eso también implica algunas costumbres. Y claro, este valor que está aquí va a cambiar dependiendo de varias cosas, ¿no es cierto? De la estructura del activo y del pasivo. Y ese cambio de la estructura del activo y el pasivo la podemos ir entendiendo en el tiempo. Porque claro, cuando vemos el reporte, prácticamente vemos el reporte en un punto. Pero puede haber sido que en el tiempo las cosas serán distintas. Entonces, claro, siempre entender una lógica en el tiempo es algo fundamental. Y por el lado del valor patrimonial, donde se calcula la duración durante todo el plazo,
Prácticamente aquí lo que estamos diciendo es en qué tiempo se vencen por los fondos disponibles. Bueno, mañana. ¿En qué tiempo las inversiones? En punto 2 del año. ¿En qué tiempo la cartera comercial? En 1 año y medio. Ahora, claro, aquí el cálculo y la interpretación es distinta porque multiplicamos esta duración por el valor del activo. Pero esto, en cambio, no es lo que va a cambiar, sino es lo que se mantiene en el tiempo. Mira, es decir, si mañana cambia todo, ¿qué es lo que se me mantiene en el tiempo? Es justamente esto, ¿sí? Entonces, esto es cómo se calcula y cómo se interpreta el factor de sensibilidad en el patrimonio. Claro, el tema de esto es qué valores deberían ser los adecuados para utilizar el tema de cambiar o no cambiar la tasa de interés y en cuánto yo debería cambiar. Incluso de esto va a derivar mucho el tema de los escenarios de estrés. El único factor que se involucra en el tema de los escenarios de estrés es la tasa de interés. Entonces, claro, aquí hay que ir analizando otras cosas complementarias como parte del conocimiento de cada analista, como la exposición al riesgo de las tasas de interés, como cuánto es el efecto de sensible o no sensible del cambio de las tasas activas y pasivas, la duración que acabamos de ver, la cobertura de riesgo de tasas. Mire, aquí no se aplica mucho, pero si vemos un poco la literatura, la cobertura de riesgo de tasas es contratar un software, un swaps o alguna cosa que te permita de alguna forma tener una protección si la tasa de interés va a subir demasiado o si la tasa de interés va a bajar demasiado. Hay que analizar siempre el entorno macroeconómico. Aquí les voy a mostrar un gráfico para poder entender cómo están las tasas pasivas en este momento. Y siempre, como se fijan, los reportes están diseñados para poder analizar cuánto es mi efecto en la rentabilidad, que es el margen, en la liquidez, que es un tema que siempre hay que medirlo, y en el tema del patrimonio. ¿Cuál es la correlación que yo tengo con las tasas de interés? ¿Mis tasas de interés son sensibles al mercado o yo soy una entidad aislada del mercado? Que no me importa lo que suban las tasas de interés, los competidores, la banca, a mí me da igual. O yo tengo que ir ajustándome al mercado. Ese es un elemento que es muy importante medir. Y claro, siempre hay que ir chequeando las normas vigentes, ¿no es cierto? Ahora, claro, cuando yo veo el comportamiento y digo, debo chequear el comportamiento del mercado, tengo que concentrarme mínimo en esto, en el nivel, la volatilidad y la tendencia. Muchas veces, si uno quisiera incorporar un elemento más aquí, es la durabilidad de los efectos. Y esto se lo puede hacer a través de modelos. Y cuando veo las tasas de interés, debo fijarme en la base y la pendiente. ¿Qué es la base y la pendiente? Son las curvas de rendimiento, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven de los depósitos a plazo, que entre más plazo, mayor tasa. Pero si ustedes se fijan que en el tiempo ha ido cambiando, miren, la roja es del año 2021, la azul, y esta es del año 2020, la verde es 2022, la morada es del año 2023. Veamos aquí que la morada, las tasas de interés subieron en todas las bandas, pero claro, subió más en los plazos cortos. Y si vemos lo que va del año 2024, igual las tasas siguen subiendo y siguen subiendo en los plazos cortos, que prácticamente aquí casi ya no hay curvas planas. Es decir, los plazos de 90 días, 120, 180 prácticamente son las mismas tasas. Eso de alguna forma complica el manejo, ¿no? Porque nos quita por completo la capacidad de poder negociar y poder diversificar los riesgos. Y miren, estas son las tasas de mercado. Este es el sistema financiero privado por plazos, las tasas pasivas, y vemos que, claro, las tasas empezaron a subir notablemente desde mediados del año 2022. Subieron todo el año 2023, donde esperaba que ya frene ese incremento en el 24, pero prácticamente esto sigue. O sea, sin saber nada de matemáticas, ni de riesgos, ni de volatilidades, uno podría entender que por tendencia las tasas de interés van a subir un poco más. Ahora, claro, ¿qué implica ese tema de subir las tasas de interés? ¿O por qué suben las tasas de interés? Prácticamente empezamos a ver algunos efectos, como les voy a mostrar aquí un archivo Excel. Y podemos ir viendo aquí, bueno, está ocultados los nombres, pero podemos ir viendo, por ejemplo, de marzo a marzo del año 2023 al 24. Podemos ver, por ejemplo, que algunos bancos, aquí está ordenado por tamaño, miren, ya empiezan a tener pérdida en sus depósitos de ahorro, incluso algunos a plazo también. ¿Esto qué implica? Que para no dejarme quitar mis depósitos o por tratar de contener o ganar depositantes, tengo que empezar a aumentar las tasas de interés pasivas. Y claro, esto ya se ve el efecto también en algunas cooperativas. Ahí están los bancos pequeños, pero vamos viendo las cooperativas grandes. Miren, aquí está el segmento 1. Vemos cooperativas que ya han perdido
26, 24, 16, 15, 14, 13, 11% ya sus depósitos de ahorro. Y algunas se han perdido aquí depósitos a plazo, ¿sí? Si vamos al segmento 2, pasa lo mismo. Entonces aquí vemos incluso unos porcentajes de pérdidas de depósitos de ahorro mucho más grandes